quiero comenzar felicitando a Manuel Dambler por el libro que acaba de escribir, que en realidad es un ensayo ambicioso. Todo el libro, digamos, busca ser duradero, ¿no? Busca la eternidad, ¿no? El periódico es la contingencia, acaba el día y al día siguiente ya no sirve solamente para volver pescado. Pero un libro es un libro que dura. Y yo creo que este libro es interesante por la amplitud de temas que toca, por el holismo con que es enfocado, digamos, el Perú en todas sus dimensiones. Hay una visión de totalidad, digamos, expresamente buscada y creo que lograda por Manuel. En ese sentido, Manuel es un intelectual erizo, no es un intelectual sordo, ¿no? Berlin escribió un hermoso libro que se llama Los intelectuales rusos, ¿no? Y ahí había un pequeño artículo que se llamaba Zorros y erizos, y decía que los zorros son intelectuales que les gusta el análisis, son ratones de biblioteca y que a través de, digamos, el análisis logran descubrir determinadas ideas, determinadas cosas nuevas, digamos, mientras que los erizos lo que tratan es de usar una visión de síntesis y se suben un poco sobre los hombros de los zorros para ver más lejos y tener una visión mucho más integral, ¿no? Aparte creo de un verso de Anquíloco que decía: los zorros saben muchas cosas, pero el erizo sabe una sola gran cosa, la clave, ¿sí? Y entonces yo veo este libro un poco lleno de claves, ¿cierto? Uno puede discutir, discrepar, como lo ha hecho Béjar, pero sin duda, digamos, es un libro ambicioso. Yo quisiera tocar algunos aspectos, sobre todo los aspectos quizás políticos, pero quisiera comenzar quizás con el tema de la República, ¿no? Yo creo, intuyo que esta idea de la República de Ciudadanos es tomada por Manuel de un libro monumental que se llama El momento maquiaveliano, de John Pocock, ¿no? Es un libro que escribió en 1975 y que cambió la historia de Norteamérica, la manera de ver la historia de Norteamérica, porque desde entonces Norteamérica no fue vista como si hubiera sido la primera revolución liberal, sino como la última revolución del humanismo cívico, ¿no? Ese libro tiene tal punche teórico e histórico que cambió la forma de ver la historia norteamericana. Bueno, en este libro la idea es que emerge una república de ciudadanos en el medioevo, en la ciudad de República, como una propuesta de construir la historia a través de la política. Esa es la tesis central, ¿no? Y yo creo intuir, digamos, en este ensayo de Manuel lo mismo, ¿no? Recomponer una historia, construir una historia propiamente humana a través de la política, ¿no? Y es la política republicana, ¿no?, que se propone, digamos, definir como una comunidad de ciudadanos que busca el bien común, que trata de que los individuos hagan concordar sus intereses particulares con el bien común y cuando no puedan, se sacrifiquen el interés particular en defensa del bien común, que sean ciudadanos activos y armados y que al mismo tiempo defiendan la austeridad, la moderación. Esa es la visión que tenían esta república de ciudadanos, ¿no?, como una forma de hacer historia a través de la política
en discusión con otras historias de la época, que es un poco también lo que intuyo en este libro. Es un libro que está en polémica con otras historias, ¿no? Con la historia de Dios, que era la predominante entonces, ¿no? La historia de Dios, ustedes saben, la conocen de memoria por el catecismo, todo el mundo sabe el catecismo de memoria, no lo voy a repetir, ¿no? Como lo digo en síntesis, el hombre creado por Dios pecó y el pecado original marca su vida, ¿no? Y entonces tiene que lograr la redención, y la redención la logra en el século, en el siglo, en el tiempo y las circunstancias que vivimos. A partir de ahí, revierte el pecado y logra la redención. Esa es la historia de Dios, vigente totalmente en el medioevo desde el siglo IX hasta el siglo XVI. ¿No es cierto? Y la otra historia con la cual pelea la República es la historia de la fortuna, una herencia clásica. ¿No? Y la otra historia contra la cual pelea también la República, pero ya no la República como tal, sino Maquiavelo, el gran republicano, es la historia del comercio, ¿no? Del siglo XV y XVI. Porque ya el comercio mostraba una especie de comienzo del protoliberalismo, ¿no? Y entonces Maquiavelo quería defender la capacidad de los hombres de hacer historia a través de la política y no de manos invisibles, ¿no? Sea de la divinidad o sea del mercado, ¿no? Yo creo que yo veo, digamos, en este libro un poco esa historia, como la República es una propuesta construida desde el siglo XI, digamos, ¿no? Y pasó por varias oleadas, ¿no? Siglo XI, que era, digamos, un republicanismo prehumanista, el siglo XIII, el humanismo cívico, el mismo siglo XIII, el escolasticismo republicano, y luego el republicanismo de Maquiavelo, siglo XV y XVI, ¿cierto? Entonces, yo veo, digamos, este libro un poco inspirado, no sé, yo sé que Manuel conoce el texto, y entonces, a partir de ahí, además, creativamente ha ordenado todo el debate, ¿no? O sea, la República no es sino una voluntad de hacer la historia de los hombres a través de la política en polémica con otras historias, ¿no? Me parece que ese es el núcleo central de toda la argumentación del texto, ¿no? Obviamente tomando en cuenta nuevos elementos. El mundo moderno ha avanzado enormemente, hay elementos nuevos, en fin, que hay que tocar, pero eso es, me parece, el quid de todo el texto, ¿no es cierto? Obviamente, uno ya puede discutir, como lo ha hecho Héctor, que no hay república. Bueno, miren ustedes, el único peruano que conocía a Maquiavelo, poco se conoció a Maquiavelo y a la República en América Latina, ¿cierto? En España mismo no se conocía. En toda Europa sí, todos lo conocían a Maquiavelo. Había dos imágenes de Maquiavelo. Uno, asesor de tiranos. Otro, el líder o el hombre que defiende la libertad. Esas son las dos imágenes que había. Eso no entró a España, no vino a América Latina. Solamente había un peruano excepcional, que después es muy contradictorio, pero es un peruano excepcional que conocía a Maquiavelo, Didauro, ¿no? O sea, todos los libros de Maquiavelo los discutían, ¿no? Pero, digamos, como realidad histórica, ustedes saben, ¿no? La República, el mismo Manuel está contando aquí cómo se logra la independencia y cómo se proclama la República, ¿no? La República, en realidad, en América Latina, es de alguna manera, digamos, una forma de oponerse políticamente, así era, a lo que era la monarquía, ¿cierto? Y a lo que era el imperio. Así nacieron, se llamaba República. Todo lo que se unió a la monarquía se llamaba República, ¿no? Para nosotros, y eso es una cosa que yo creo que Manuel tiene que discutir con más quizá más fuerza, ¿no? La República aquí no fue sino una copia de lo que los norteamericanos hicieron en la Reforma Constitucional de 1787, que los federalistas hicieron, ¿no? Que hicieron la gran reforma. La Norteamérica efectivamente fue construida como república. La independencia norteamericana dio origen a 13 repúblicas, no a 13 democracias. La diferencia, como ustedes saben, es que la democracia es un autogobierno y la república es un gobierno representativo.
¿no? Los que conquistaron la independencia norteamericana eran republicanos, ¿sí? Pero después de la guerra con Inglaterra se dieron cuenta de los límites que tenían, digamos, las repúblicas en un contexto ya moderno, ¿no es cierto? Porque toda república se definía como comunidad pequeña, homogénea y unánime. Y en un país enorme como Estados Unidos o como nuestro país, es muy difícil seguir el canon clásico republicano, república pequeña, homogénea y unánime. Y entonces se dieron cuenta después de la guerra de los límites de su propia república. Y entonces definieron que su desafío era cómo combinar el bien común, ¿no?, con los intereses individuales y de grupo, que es el mismo tema que creo que hay en este libro, ¿no? Cómo defender los intereses nacionales o el bien común o el interés general, depende de qué perspectiva se asume. Si se asume una perspectiva republicana, bien común; si se asume una perspectiva liberal, interés general. Pero siempre se trata de defender, digamos, un interés, digamos, colectivo, ¿no? El bien común. ¿Cómo lo defendemos frente a la voracidad de los intereses particulares y de grupo, ¿no? Y entonces se diseña ahí un tipo de reforma constitucional que combina el republicanismo con el liberalismo, ¿no? Y la democracia. Entonces de ahí nace la democracia liberal o la república democrática, que nosotros lo copiamos mal, toda América Latina lo copió mal, ¿no? Pero obviamente no podemos copiarnos ni la sociedad ni la cultura. Y entonces tuvimos una república dentro de una sociedad de esclavos. Parece esos son los límites. Cuando Manuel hace la periodización un poco de lo que fue digamos, la historia peruana después de la independencia, ¿no? Hace toda una gran mirada muy audaz desde el mundo andino, digamos, hasta ahora. Bueno, en la parte que habla de la independencia, bueno, la divide en dos: la de Tupac Amaru, que era efectivamente una voluntad de autonomía desde el mundo andino, y la otra, digamos, de los criollos. Pero los criollos, como ha señalado John Lynch, querían la independencia sin renunciar a la colonia, sin renunciar a la colonia. Querían la independencia sin renunciar a la colonia, porque era lo mismo, tenían los mismos intereses. Entonces, esa fue una enorme brecha con la que nació la independencia, ¿no? Una república política formal, ¿cierto?, en una sociedad de indios y de criollos. Pero fíjense ustedes, pese a que es la brecha profunda, esa es la única brecha, el único clivaje que en el país se resuelve, ¿no? La esclavitud, Castilla, la servidumbre, Velasco, la reforma agraria, antes de eso grandes movimientos sociales en los cuales no hubiera habido la reforma agraria, ¿cierto? Entonces, ese es el único clivaje resuelto, porque los otros, por ejemplo, con los cuales nace la república también, digamos, el clivaje territorial, que también lo señala, hay un clivaje territorial donde el Estado no ocupa todo el territorio. Entonces, no es un Estado propiamente. El Estado se define como una estructura de autoridad que domina una población en un territorio determinado. Entonces, el Estado no ocupa todo el territorio. Y esa brecha territorial sigue en pie. Lo que cita aquí Manuel de la densidad del Estado, el trabajo brillante de Naciones Unidas, donde señala que un tercio del territorio prácticamente no hay Estado, en otro tercio llega tarde y mal, y solamente en el otro tercio más o menos hay Estado, que es Lima. O sea, si uno apenas sale de Lima siente que ya falta el Estado, ¿no? Entonces, es un Estado efectivamente que no ocupa todo su territorio. O sea, ¿qué Estado es ese? No, tanto asusta a los liberales, ¿cierto? Este Estado
un Estado tan débil y se asustan apenas escuchan la palabra Estado, casi se persignan, ¿no es cierto? Como si el Estado fuera un poco. Y es un Estado débil, el Estado peruano es un Estado muy débil, muy débil. Y esa brecha territorial no se ha superado. Y tampoco, digamos, la brecha racial étnica, ¿no? Que también está señalada, bueno, esta brecha, digamos, en la que es un Estado criollo, 12% de criollos, conquista la independencia, dejando de lado, digamos, más del 50% del mundo andino y más mestizo. Esa brecha no se ha superado, sigue en pie, ¿no? Como racismo hoy, ciertamente. Bueno, entonces, yo creo que este es un libro, obviamente, que uno lo puede discutir, o sea, mucho, digamos, en el cual uno puede discrepar de muchas cosas, ¿no es cierto? Pero, caramba, toca todo. Quizá ese es el gran pecado del libro, que toca todo, lo divino y lo humano, ¿no es cierto? O sea, es muy ambicioso, digamos. Yo soy más modesto, me circunscribiría a algunos temas, pero a tocarlo todo es un poco complicado, entonces eso presta a críticas, pero me parece que la argumentación central del libro se mantiene bien y es vigorosa, ¿no? La apuesta por una república ciudadana. Bueno, yo quisiera hacer alguna acotación también para no exagerar con el tema de los ciudadanos, ¿no es cierto? Yo he hecho un estudio hace tiempo sobre los ciudadanos, he vuelto a revisarlo con el nuevo censo, y miren ustedes, el mapa de los ciudadanos ha cambiado. El mapa de los ciudadanos ha cambiado. Y un 40%, o sea, yo creo que la ciudadanía hay que distinguir lo que es ciudadanía normativa, ciudadanía efectiva y ciudadanía subjetiva, ¿cierto? Y esos tres elementos hay que tomarlos en cuenta cuando hablamos de una república ciudadana. Yo creo que está bien que hayamos conseguido una ciudadanía normativa. Esa es la gran conquista del siglo XX. Es la gran conquista del siglo XX. Todos somos iguales ante la ley y ante el Estado. Todos. Antes era eso. No existía. No existía. ¿No? Es una gran conquista de la ciudadanía normativa, porque al menos a partir de ahí podemos pelear, ¿no es cierto?, los derechos ciudadanos. Pero la ciudadanía efectiva no es lo mismo que la normativa. La ciudadanía efectiva es a cuánto realmente accedes en derechos. Y entonces realmente lo que encontramos es que el 40% más o menos accede a todos los derechos civiles, políticos y sociales. Pero el 60% son ciudadanos a media caña. O sea, les falta derechos civiles, sobre todo en algunas zonas, y sobre todo derechos sociales, ¿no? Y solamente casi todos tienen derechos políticos. Ese es el mapa. Ese es el mapa. Entonces los derechos civiles están, ¿no?, que tienen que ver con la libertad, además. Eso te define el tipo de democracia que tenemos, ¿no es cierto? Los derechos civiles que tienen que ver con la libertad son tan variantes. Los sociales, que tienen que ver con la participación de todos en el bienestar que produce una colectividad, están en la norma, ¿no es cierto? Entonces, eso es el tipo de ciudadano que tenemos, ¿no es cierto? Sin embargo, yo creo que hay un avance enorme, ¿no? Yo nací en una hacienda feudal, no era el ciervo, ciertamente, pero tampoco era el comunal. Pero conozco bien cómo era el problema, ¿no?, de la servidumbre en el campo, y eso marcó la historia a largo tiempo, y que se acabó más o menos con la reforma agraria, ¿no es cierto? Entonces, eso es la ciudadanía efectiva que tenemos, ¿no? Y he visto el censo del 2007, porque esto que estoy contando lo hice con el censo de 1993. Y luego he hecho el mismo mapa para el 2007. Y la ciudadanía efectiva, el mapa de ciudadanía efectiva no cambió, sigue siendo más o menos el mismo. Luego hay la ciudadanía subjetiva, y yo creo que esa sí ha cambiado. Y Manuel ahí tiene un material impresionante como para trabajar. Es como mira la ciudadanía, ¿no es cierto? Es cierto que hay esta gente, o algunas gentes del 40% que tiene toda la ciudadanía, que dicen, no, yo
y en Lima. No, yo no soy ciudadano, los ciudadanos son los choros, ¿no? Yo soy un señor, ¿no? Yo soy un señor, ¿no? Ya no son los choros. Entonces, eso es una cultura señorial, ¿no? Pero no solamente en Perú, en América Latina. La Mata, y ciencias sociales saben, conocen ese libro aquí, que es un libro magistral, que se llama Carnavales, Malandrines y Héroes, ¿no? Cuenta también, hay un capítulo ahí, ¿no? Que se llama, usted sabe con quién está hablando, ¿no? Se ubica, no te equivoques, sabe quién soy yo, ¿no? Sabe quién soy yo. Entonces es típicamente una cultura señorial. Pero también hay la otra cultura, ¿no? Que es democratizante, que es gente pobre, yo soy pobre pero digno, y exijo ser tratado como igual. Eso tiene una potencialidad enorme, ¿no? Una potencialidad enorme. Pueden ser pobres, desiguales, oprimidos, pero exigen ser tratados como iguales, ¿cierto? Concluyo con una anécdota un poco audaz de Guillermo Donald. Contaba, uno de los grandes politólogos de América Latina, el profesor Norman Day, contaba que él tenía unas ganas locas de contestarle a Adamata este libro, esto, usted sabe con quién está hablando, que hay un proceso de democratización, ¿no? Y cuenta que estando en Río subió a un taxi y le pregunta al taxista, oiga, ¿usted sabe con quién está hablando? Y el taxista lo mira de reojo y le dice, ¿y a mí qué mierda me importa? En realidad, lo que le estaba diciendo es, oye, yo soy tan ciudadano como tú, ¿qué me importa? Bueno, pero así se llama el pequeño librito de Guillermo Donald, a mí qué mierda me importa, ¿no? La respuesta es la cosa. Yo creo que el libro de Manuel no se llama así, pero es un libro que muy bien podría llamarse así, porque quiere ser efectivamente construir una república ciudadana. Eso es como una historia de los peruanos que quieren hacer su propia historia a través de la política, en debate con un montón de historias, como lo concibió, como pasó efectivamente en la ciudad de República Italiana, y como le pasó a Poco cuando escribió este libro, El Momento Maquiaveliano. Muchas gracias.